Cuando lo encuentren, si gustan ponerse en pie para que leamos en concierto desde el versículo 19 y hasta el final de este capítulo, el 21. Primero de Reyes 19, del 19 al 21. Leemos juntos, por favor. Dice: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vinieron corriendo en pos de Elías, y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió, y tomó un par de bueyes, y los mató, y con el arado, los bueyes, coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó, y fue tras Elías, y le servía. Esta es palabra de nuestro Dios. También les pido que vayamos ahora al Nuevo Testamento, al Evangelio de Lucas, capítulo 19. También leemos la parte final de este capítulo 9. Lucas 9, del 57 al 62. También lo leemos juntos, por favor. Dice: yendo ellos, uno le dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas, y las aves de los nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Dígame, Señor, déjame que primero vaya, entierre a mi Padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces dijo a otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Oramos. Gracias, Señor, porque hoy abrimos tu palabra y lo hacemos con temor y temblor, suplicando la dirección de tu Espíritu Santo para nuestra reflexión, nuestra meditación posterior, pero sobre todo nuestra acción y caminar contigo. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Ocupen sus lugares, por favor. Hemos iniciado una serie que hemos denominado El Viaje, y tiene que ver precisamente con esta acción que leíamos la semana pasada en el Evangelio de Lucas, donde Jesús afirma ir ahora a Jerusalén. Nosotros conocemos cuál es la ruta que iba a seguir Jesús desde ahí de Capernaum hacia Jerusalén, pero lo más importante es el propósito. El propósito, no podemos ni debemos nunca perder de vista nuestro norte, y es: Jesús camina hacia la cruz. Y el caminar, por supuesto, el ir, cualquier viaje que nosotros hacemos, tenemos que tener bien claro que implica costos. Y esto es lo que vamos a caminar en nuestro día de hoy, en nuestra meditación. ¿Cuál es el costo de este viaje para un discípulo? Realmente tenemos que ver que el día a día implica un caminar. Y un caminar que como cristianos lo queremos hacer tomado de las manos del Señor. Y un caminar que cada uno de nosotros tenemos que hacerlo con pleno conocimiento. Hace ratito estábamos cantando un himno que me gusta mucho, y ese himno que dice: te vengo a seguir. ¿Se acuerdan que lo estábamos cantando, no? Lo cantamos, y una de las partes finales estábamos cantando y aquí se oye muy bonito como la iglesia canta, pero en un canto también dice: te quiero seguir, te quiero seguir. Y eso decíamos y lo repetíamos, ¿se acuerdan? O mi Salvador. Y luego también decíamos: te quiero servir, te quiero servir. Y realmente ese es el viaje, ese es el caminar del cristiano, y eso es lo que nosotros tenemos que ver y pensar cuando estamos revisando un texto que la verdad no es nada fácil, les advierto. Un texto que no es nada sencillo, porque en este caminar que Jesús está haciendo a Jerusalén, sabemos que no lo está haciendo solo. Es un caminar
que ya hemos recorrido algunos pasajes de la Escritura recordando cómo Jesús fue llamando a sus discípulos. En ese momento ya tiene un grupo que está en un círculo más cercano. Pero en ese caminar Jesús ha ido predicando, enseñando, haciendo milagros y por supuesto mucha gente se ha ido sumando a este contingente que viaja con Jesús ahora rumbo a Jerusalén. La semana pasada veíamos cómo no fue recibido en una comunidad, en un pueblo con los samaritanos, y podemos hoy reconocer perfectamente que al final de ese pasaje simplemente Jesús dijo, se fue a otra aldea. El camino sigue y en este caminar el evangelista Lucas nos plantea un diálogo que se plantea con tres diferentes personajes. Y lo más interesante de estos tres personajes y en este diálogo nos plantea los retos que significan para el creyente, para el pueblo de Dios, caminar con Jesús, que se advierte no es un camino fácil. El día de ayer tuvimos la bendición aquí en la iglesia de contar con la presencia de un grupo de jóvenes que vinieron de diferentes iglesias y estuvieron aquí juntos alabando al Señor, escuchando de la palabra, cantando, jugando, se divirtieron, estuvieron algunos desde las 10 de la mañana y se fueron más de las 7 de la noche y andaban por aquí, ¿no? Y es un grupo que viene a trabajar dentro de una organización que conocemos dentro de nuestra iglesia, que es el Esfuerzo Cristiano. El Esfuerzo Cristiano, por supuesto, tiene algunos principios y unos lemas y donde tiene una convicción que se plantea dentro de la organización siempre, sin importar de qué iglesia seamos, es el servicio a Cristo y a su iglesia. Y el esfuerzo cristiano se reconoce eso como un esfuerzo, como una lucha. Y eso tenemos que estar bien conscientes nosotros a cualquier edad, que ser cristiano no es cualquier cosa. El día de hoy quisiera que reveláramos, de acuerdo a la Escritura, cuál es la importancia y el compromiso que se requiere para aquel persona, hombre o mujer, que escuchando el llamado del Señor, decide caminar con Él. En el Evangelio de Lucas, capítulo 9, en este versículo se plantea, a partir del versículo 57, en este caminar de Jesús, cómo va teniendo mientras va caminando esta serie de diálogos, que son diálogos muy personales, muy directos, como los que el Señor trata con cada uno de nosotros. No se trata nada más, sí, a un pueblo, pero el diálogo y el trato es con cada uno de nosotros. Así que no podemos decirle al de al lado, ahí te hablan. Hoy tiene el Señor que hablar algo contigo y conmigo. El costo de viaje, el caminar, es entendido el camino para muchos de nosotros. En la misma Escritura lo podemos encontrar como el concepto de camino es un concepto de vida cristiana. Es un concepto de estar en el Señor. Instruye al niño en su camino. En el momento que el niño está desarrollándose, tenemos que acompañarlo. Hoy tuvimos la bendición de tener aquí a Lucio y los tendremos a muchos niños allá. Es nuestra tarea como iglesia encomendarles en su camino. Pero es necesario hoy que nosotros pensemos cómo está siendo nuestro caminar. ¿Cómo está siendo tu caminar con el Señor? Me parece que al revisar las tres diálogos que se plantean en este texto, nos puede decir de los retos y también de las expectativas. Y hoy trataremos de encontrar cuando menos tres grandes oportunidades que tenemos nosotros al hacer nuestro viaje. Fíjense que es muy curioso que Lucas no registra nombres aquí, ni personas. Los tres son mencionados como uno que se acerca al camino, otro que dice aquello, otro a quien llama Jesús. Esto nos ayuda mucho porque nosotros podemos llenar en el blanco. Y yo te invitaría para que tú fueras poniendo en el blanco aquel lugar, si es que estás ocupando uno de esos lugares, o aquel compromiso que el Señor tenga para ti. Pero fíjense lo que dice uno, viene emocionado, y eso pasa mucho en la vida cristiana. Yo te seguiré, Señor. Yo voy contigo. Eso es lo que dijo este hombre que se acerca a Jesús. Dice, y yendo ellos, uno le dijo en el camino, fíjense, primero le dice, Señor, Señor, yo te seguiré. Jesús, conociendo la mente y corazón, seguramente entiende que no tiene la comprensión completa de lo que significa seguir a Jesús. El reto que significa caminar con Jesús.
desde donde estaba y hacia donde iba, los lugares que estaba por visitar. Hoy cantamos, yo te seguiré de doquiera que estés. Este hombre dijo, yo te seguiré. Y Jesús dice, calma, piénsalo. Porque ser cristiano o decir yo te seguiré tiene muchos compromisos que nosotros tenemos que tener muy en cuenta y valorarlo perfectamente. Yo te seguiré a donde quiera que vayas, le dijo. Jesús le dice, ¿estás seguro lo que me pides? Jesús le responde de una forma muy especial y le dice, las zorras, los animalitos, tienen una guarida, las aves tienen, y el Hijo del Hombre no tiene. Este texto empieza a revelarnos un concepto teológico muy importante, porque aquí vemos cómo Jesús se autodenomina aquel que ha sido enviado por Dios. Aquí nosotros tenemos que tener en cuenta que lo que está pidiendo este hombre de caminar con Jesús, quiere decir, yo quiero acompañar al Hijo de Dios. Dice, pero el Hijo de Dios le dice, no tiene un lugar, ni siquiera dónde recostar su cabeza. ¿Aceptas el reto? ¿Aceptas el reto de eso? La verdad que como cristianos y el cristianismo que muchas veces se vende es un cristianismo de confort, de comodidad, de bienestar, de prosperidad. Y no está peleado la bendición del Señor, pero nosotros no podemos decir que voy a hacerme cristiano por el simple hecho de querer solo la bendición. Leía un comentarista hace tiempo y me parece muy acertada la idea, como un símil que presenta. Es como si alguien quisiera enrolarse al ejército porque sabe que se ve muy bien cuando viste el uniforme de militar. Se ve muy bien todos aquellos con decoraciones y medallas. Pero eso es todo lo que significa enrolarse al ejército. Lo más importante para un enrolado en el ejército tiene que estar consciente que debe estar dispuesto para ir a la batalla, para ir y enfrentar, para ir y arriesgar su vida, para ir y enfrentar retos y obligaciones que le impone un superior. El costo del viaje tiene que ser algo importante para nosotros a considerar, porque caminar con Jesús, a donde quiera que Él quiera que vaya, tiene que ser algo, un compromiso previamente meditado. Tenemos que tener un perfecto conocimiento de lo que significa seguir a Jesús. Y Jesús no se lo está ocultando. Hay riesgos, hay incomodidades, hay intranquilidades. No vas a tener todo el confort que una persona, un ser humano deseamos. Pero aquí lo que tenemos en la Escritura, un llamado de la Escritura del Señor para decir, eso es lo que puede ser. ¿Es triste cuando vemos que pasa al siguiente personaje? ¿Y por qué digo que es triste? Porque no dice, y este le siguió. Es triste, porque sí, esta reflexión seguramente fue alguien que se bajó del viaje y no siguió porque no quiso aceptar esta condición que se estaba planteando como una posibilidad. Porque nosotros tenemos que estar conscientes que la Escritura nos dice que mismo Jesús, siendo el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, vino y se despojó de su grandeza, se despojó de su posición de realeza, y dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 8:9, que por amor a vosotros, que se acuerdan que dice, se hizo pobre, que por amor a ti y a mí se hizo pobre y caminó y estuvo en esa condición del camino, pero lo hizo en amor para bendecirte, para que en su pobreza, ¿se acuerdan lo que dice Pablo? Seas enriquecido. Es necesario conocer el primer punto, lo que significa seguir a Cristo. Sigue el camino de Jesús y Jesús ahora se acerca a uno de los que estaban allí caminando con él. Versículo 59 dice, y a otro Jesús le habla. Vean el 59 que dice, como le dijo Jesús a los otros discípulos, ¿se acuerdan cómo le dijo a Pedro o a Mateo o a otros? Sígueme. Igual a este,
Y le dice, versículo 59, y él le dijo a ese otro, Jesús le dijo, sígueme. Y él, ¿cómo responde? Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Es un pasaje que nos habla y nos hace reflexionar acerca de esta realidad humana. Cuando nosotros vamos creciendo y vamos adquiriendo compromisos con nivel familiar. ¿Estará mal lo que habrá pedido este hombre? Me parece que el texto aquí nos puede dar muchas interpretaciones. Si nos atenemos a la cultura, una de las formas que pueden interpretarse este pasaje es que aquella persona que está pidiendo tiempo fuera, sí voy, pero déjame ir tantito a hacer otro asunto. Implica acompañar a un padre que está en una etapa terminal. Esa es una interpretación. Y que él simplemente, cuando llegue el tiempo, ya estoy libre y puedo ir. Hay otros que dicen que puede interpretarse este pasaje como aquel costumbre que tenían donde después de fallecido un familiar pasaban ciertos días, como hoy podemos llamar de duelo, de luto, y tiempo después, un año después, hacían una acción de extraer los huesos y hacer una acción en el sepulcro. Me parece que aquí lo más importante es el texto bíblico que lleva a poner en orden las cosas. Porque Jesús le dice, deja. ¿Qué tiene que dejar? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que aquellos que no me conocen a mí se encarguen de eso. Tú me has conocido a mí, yo quiero que tú me sigas. Cuando Jesús llama, implica que tenemos que desprendernos, dejar atrás cosas que para nosotros pueden ser muy valiosas, inclusive familia. Vamos a ver más adelante cómo Lucas en cierto momento nos platica una historia, cuando viene Jesús y los hijos de María y dicen, queremos ver a Jesús, y le dicen a Jesús, te habla tu mamá, te habla tu familia. ¿Y quién dice quién es su familia? El que hace la voluntad del Padre, esa es mi familia. Las prioridades en el reino son diferentes. Las prioridades en el reino, y Jesús las plantea aquí, lo que Él quiere que haya es compromiso. Compromiso con Cristo. Caminar con Jesús es el segundo punto. Implica no solo conocimiento, sino también compromiso. Compromiso para que cuando yo le siga sea capaz de dejar atrás todo aquello que puede estorbar mi servicio, mi lealtad al Señor. ¿Cuántas cosas hay que pueden estorbar tu relación con el Señor? Aquí se plantea como una familia, pero para muchos dicen, tengo que trabajar y no puedo dejar ese trabajo. Mi familia es lo más importante y no puedo servir al Señor. Mis estudios, mi educación. ¿Qué podemos poner siempre como antecedente antes de servir y seguir al Señor? El Señor aquí nos llama y en un punto máximo de decir, yo quiero que me sigas y quiero que dejes atrás todo aquello que puede estorbar en tu relación y en tu caminar conmigo. Y fíjense hermanos lo que dice aquí, y es muy importante que nosotros, porque yo tengo una tarea para este hombre, le dijo. Vean lo que dice el versículo número 60. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Yo quiero que tú anuncies el reino de Dios. Eso es lo que quiero, le dijo Jesús. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Qué hizo? Otra vez, silencio. Conoció el compromiso del Señor. Yo no sé si oyó el primer diálogo con el primer hombre, pero al menos aquí Jesús de frente le invitó y le dijo qué tarea tenía, pero él no fue capaz de dejar. El reino de Dios, ¿qué es lo que Jesús viene a proclamar? El reino de Dios que Jesús viene a anunciar. El reino de Jesús que Jesús le estaba diciendo, el reino, ya no como Juan decía que se ha acercado. Jesús le dijo, el reino de Dios está entre nosotros. Y yo quiero que anuncies que este Jesús ha llegado. Yo quiero que tú vayas y proclames en otros lugares quién es Jesús y lo que está haciendo. Y este hombre no fue capaz de responder a la invitación. Jesús le llamó y él no respondió. No aceptó ese compromiso.
La vida cristiana implica compromiso. Compromiso con el Señor. Compromiso con tu Señor, que te llama a salvación, pero también a un servicio. Por eso les decía hace ratito de ese canto que me gusta mucho: te vengo a servir, a seguir, y después te vengo a servir. Yo tengo que estar en esa línea de caminar con el Señor, de conocer del Señor, pero también de actuar de acuerdo a sus preceptos y mandatos. El reino de Dios es espiritual, sí, pero también es una realidad que se está construyendo. El reino de Dios, que a partir de que el Señor Jesucristo vino, es lo que nosotros como iglesia estamos llamados a estar compartiendo. El reino de Dios tiene una cabeza, un jefe y cabeza, que es Jesucristo, que es al que hay que proclamar. Y es lo que no estuvo de acuerdo este hombre con compartir. ¿Por qué? Porque no siguió al Señor. Entonces ya tenemos que no solo es conocer, sino que implica comprometerse con el Señor. Y aún viene otro más que quizás en la emoción del caminar, en el versículo número 61, se suma al contingente y dice, yo también. Yo, dice en el 61, entonces otro dice, te seguiré, Señor, te seguiré. Pero, y ya nos echaron a perder la historia. Déjame que arregle unos asuntitos. Muchos de nosotros lo hemos hecho. Yo te sirvo, Señor. Nada más déjame que termine este asunto. Déjame que acabe de trabajar. Déjame que me jubile. Déjame. ¿Qué ponemos de pretexto siempre al Señor? Y pone una palabra muy fuerte y que recuerda momentos históricos que están planteados en la Escritura y en la memoria del pueblo de Israel y en la memoria del pueblo cristiano. Dice, ninguno que trabajando en el arado voltea hacia atrás. ¿Se acuerdan lo que dice? Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino. Qué fuerte, ¿no? Por eso les decía al principio, el día de hoy es un pasaje fuerte, porque dice, ninguno. Eso quiere decir que si hemos sido llamados al servicio del Señor y hemos de poner la mano en el arado, es para seguir y caminar de frente al Señor. Hace ratito leíamos una porción del Antiguo Testamento y es un pasaje que a mí me gusta mucho cuando leemos del profeta Elías y el profeta Eliseo, de estos personajes que de alguna forma presentan los milagros más maravillosos después de los que vimos con el tiempo de Éxodo, donde vemos, cuando vean, tengan oportunidad y lleguen en su lectura bíblica, espero que lleguemos a estos textos, podrán ver cuántos milagros hicieron con Elías y después con Eliseo. Y en este pasaje es el llamamiento de Elías hacia Eliseo. Y es un llamamiento que responde con firmeza y responde con fiesta. ¿Qué hizo Eliseo? El arado, madera, la usó para quemar y asar la carne. Dejó atrás todo. Se despidió de su padre, su fuente de trabajo, los animalitos, la yunta y una fiesta para el pueblo. Y se fue. ¿A qué fue? A servir al siervo del Señor. Esa es la idea que está planteando el texto bíblico. Esta es la idea que es un momento cuando el Señor llama a su pueblo, como Elías le monta y le lanza el manto. Es un llamado que le hace para servir, es un llamado que le hace para caminar, es un llamado que le hace a este hombre para que deje todo atrás y siga al Señor. Por eso nosotros tenemos que ver este momento también como un tercer punto que tiene que ver la lealtad que implica seguir al Señor. Hoy en día nos encontramos con muchas maneras de interpretar el ser cristiano. Algunos simplemente queda con usar ropa de domingo, diríamos, sacar mi Biblia, y quito el polvo y ya cumplí el domingo.
se ha dado en medio del pueblo cristiano una práctica ligera, muy ligera, de lo que significa seguir a Jesús. Tan ligera que es como querer interpretar a mi propia idea y querer decir, sí te sigo, Señor, pero no puedo dejar esto. Sí te sigo, Señor, pero no puedo dejar aquello. Familia, trabajo, lo que sea, o alguna otra actividad que inclusive está completamente en desacuerdo en la voluntad del Señor. Cuando nosotros entendemos que el costo del viaje al que hemos sido invitados implica sacrificio, implica compromiso, implica lealtad inquebrantable con tu Señor, con tu Señor, con tu Salvador. Es caminar, es hacer y cumplir todo lo que el Señor quiere para ti y para tu familia. Implica compromisos que son trascendentales para los tuyos, para tus niños. Hace ratito teníamos aquí a Lucio y lo cargaba y es ligerito. Pero el gran peso que tienen sus padres es caminarlo, llevarlo a los pies del Señor. El gran peso que tenemos nosotros como iglesia es llevarlo a este camino. Y es hacer como aquello que hizo Josué. Josué, cuando estaba ya a punto de terminar sus días, lo que hace es hacer una encomienda y una recomendación al pueblo. Y me parece que es una encomienda y recomendación que podemos hacer hoy para nosotros. Si nosotros nos atenemos a este pasaje, ustedes los han escuchado. En Josué capítulo 24 hay un discurso que le hace Josué al pueblo y que quisiera que lo pensáramos como un resumen, como una manera que el Señor nos dice cómo quiere que caminemos con Él. ¿Cómo quiere que... Fíjense, Josué es un tiempo que ya se está despidiendo y es la máxima encomienda que le hace a su pueblo. ¿Y sabe lo que le dice a su pueblo? No puedes servir a Jehová. No podréis servir a Jehová porque Él es un Dios santo. Él es un Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones. No sufrirá vuestros pecados. Si dejares a Jehová y sirvieses a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que te haya hecho el bien. El pueblo entonces respondió, no, Josué, nosotros serviremos a Jehová. Y Josué le respondió al pueblo, y es palabra de Dios para nosotros. Vosotros hoy sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Bajo juramento. Este pueblo decidió seguir a Jehová. Cuando el Señor llama a estos hombres que vimos ahorita, el Señor Jesús, en el camino de Lucas, es un camino perfectamente al compromiso. Y esto se espera del pueblo de Dios que se apegue a caminar junto al Señor. Esto es, apegado a sus preceptos, apegado a sus mandatos, obedeciendo y haciendo y cumpliendo su voluntad. Que la presencia del Señor entonces sea la que guíe mi vida espiritual, mi vida práctica. Cuando el Señor me dice que me aleje de aquellas cosas que son o que pueden afectar mi vida, le tengo que hacer caso. Cuando el Señor nos dice que esto es un compromiso de fe, de creerle en el que te llama, le tengo que hacer caso. Cuando el Señor nos dice que alguien es o no es apto para el reino, es una palabra muy fuerte. Es una palabra muy dura. Y es una palabra que hoy nos llama a confrontarnos con la palabra del Señor, con tu Dios mismo, y que cada uno de nosotros tenemos que responder. ¿De qué manera estoy viviendo mi cristianismo? ¿A la ligera? ¿A lo que me conviene? ¿A solo pedirle a un Dios que me provea y me dé y me bendiga y me abrace? La iglesia del Señor tiene que recordar que estamos llamados a un compromiso, que el costo que Jesús hizo al caminar en la cruz fue dar su vida por ti y por mí. Pero aquellos que han decidido caminar con Jesús, aquellos que han sido llamados por el Señor, tenemos que aceptar este llamado y este reto con un compromiso fiel a nuestro Señor, entendiendo que tenemos una tarea como a la que Jesús llamó. Yo quiero que proclames del reino de Dios. Eso quiere que el Señor haga con su pueblo. Eso quiere el Señor de cada uno de nosotros. Podemos decir, eso déjaselo a los pastores, a eso que lo hagan los ancianos o los diáconos. Hermana, hermano, este llamado es para los jóvenes.
a que aceptemos el compromiso. Por eso me recordó ayer este tiempo tan especial del esfuerzo cristiano, del tiempo de juventud, cuando el Señor llama a comprometernos por Cristo y por su iglesia, a caminar con el Señor, a seguir los pasos del Señor, a servir al Señor con los dones, con los talentos. Pero muchas veces desaprovechamos la oportunidad del llamado del Señor. Muchas veces el Señor pacientemente nos llama. Hay un momento en los textos bíblicos que se plantea el trigo y la cizaña, cómo pueden crecer juntos. Pero se utilizaba una herramienta, un aventador, y que se utilizaba para separar lo bueno de lo que nada más era paja. Este pasaje nos plantea eso. Jesús aquí se plantea como el aventador, que está separando, que está distinguiendo y que frente a frente le está diciendo lo que significa el compromiso cristiano. Que hoy la Escritura nos está diciendo a nosotros con un pleno conocimiento que no se trata del confort, que no se trata de sillas cómodas, de templos hermosos. El Señor quiere que su pueblo, además de alabar y bendecir, quiere que le sirvamos y que lo que Él le mandó a ese otro, le dijo: yo quiero que lleves la noticia del reino de Dios. Eso es lo que tenemos hoy para nosotros. El reino de Dios manifestado en Jesucristo y que esté en un pleno desarrollo, tiene que darse a conocer. Y ese es el compromiso de vida que tenemos nosotros, niños, jóvenes, adultos, el reino del Señor que se ha acercado a nosotros. Cuando tenemos textos así, es obligado como el pueblo delante de Josué a hacer un compromiso con el Señor. Hoy tenemos el conocimiento de lo que el Señor quiere, según lo hemos leído. Hoy podemos renovar ese compromiso con el Señor. Estamos en una etapa hermosa como iglesia, llegando al cumplimiento de 50 años de estar haciendo una tarea. Pero ¿qué tantos de nosotros nos hemos sumado a esa tarea con compromiso y con verdad? ¿Hemos dejado solo para aquellos que la fundaron? ¿O se lo debemos dejar solo a los oficiales? ¿Cuál es el reto que tenemos nosotros como iglesia Dios es Amor ante estos 50 años? ¿A sentarnos a ver fotos del pasado? Creo que es fuerte el reto. El Señor quiere que anunciemos el reino. El Señor quiere que en esta colonia, en esta zona y en esta ciudad, en este país que el Señor nos permita vivir, seamos aquellos discípulos comprometidos con el Señor y que manejen una lealtad al Señor, allí donde el Señor nos pone, allí en tu casa, allí en tu trabajo, allí con tus amigos, allí con tus hijos, allí con tu mami, con tu papi. Allí el Señor quiere que le sirvamos y es el tiempo de comprometerse cada uno con el Señor. Ese es el costo del viaje. Ese es lo que tienes tú que pagar. Eso es lo que tú tienes que comprometerte. Si Jesús lo hizo como un ejemplo primero y como un llamado y convicción, tenemos que entender lo que significa el verdadero llamado del cristiano. El lema del esfuerzo cristiano es por Cristo, por su iglesia. Y sigue siendo para la iglesia de hoy. Servir a Cristo implica compromiso. Perseverar no es fácil. Hay problemas, hay luchas, hay dudas, hay tentaciones, hay muchos riesgos. Pero también Jesús no nos deja solos. Porque cuando Él, después de haber cumplido su tarea ahí en la cruz, Él prometió la presencia cercana del Espíritu Santo. Y es la que ha venido acompañando a esta iglesia.
es la que ha venido acompañándote y es la que está contigo donde quiera que vayas. Quiera Dios que hoy sea un día de compromiso de nuevo con tu Señor. Un compromiso real de servirle con pleno conocimiento, con pleno compromiso, con plena lealtad a Jesús, tu Señor y Salvador. Que esta noche, antes de dormir, antes de hacer tu tiempo de descanso, piensa en esto una vez más. Y a partir de mañana, allí donde el Señor te lleva, respondamos como iglesia, como familia, a esforzarnos en hacer y cumplir el llamado del Señor. Quiero que lleves y des a conocer el reino del Señor. Oremos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, que no nos ocultas, más bien nos revelas, que nos compromete y espera nuestra respuesta, que nos llamas a un compromiso y servicio. Hoy queremos, como iglesia, servirte, amarte, seguirte, Señor, aun cuando las condiciones no parezcan las ideales desde nuestro punto de vista. Aun cuando hayan retos y situaciones que tengamos que superar cada uno de nosotros o nuestras familias. Pero hoy, Señor, queremos hacerlo con pleno convencimiento de que tú has llamado a cada uno de tus hijos. Y queremos hacerlo en amor y en respuesta a ti, con todo nuestro corazón. Tú eres el único que recibes la honra y la gloria por los hechos. Gracias por este llamado. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Y permítenos a cada uno de nosotros aquilatar, apreciar este llamado y responder en verdad. En Cristo Jesús oramos. Amén.